Bueno, recuerdan que estuvimos viendo un poco de lo que es el presente simple, con cómo armar oraciones y demás, que yo se los aclaré en la clase pasada, en la explicación pasada, cuando arranqué con el tiempo, que habíamos visto, que tengo acá abierto el documento, cómo se forman las oraciones en presente simple, cuáles son los auxiliares y demás. Y que yo arranqué explicándoles más que nada cómo armar oraciones con el sujeto, todo lo que decimos el sujeto plural, con el yo, I, you, we y they, como está acá. ¿Sí? Que eso más que nada fue en lo que nos enfocamos en la última clase y que íbamos a ir avanzando de a poco. Ahora lo que quiero que veamos es cómo armamos las oraciones, cómo se trabaja en el presente simple, pero con la tercera persona del singular. ¿Quién es la tercera persona del singular? Cuando hablamos de un tercero, ¿sí? Hablo de, no sé, de mi amiga, pero siempre en singular. Mi amiga, mi hermana, mi tía, mi mamá, mi papá. Siempre un tercero, ¿sí? El perro, el colectivero, el taxista. Siempre hablando de un tercero. O sea, la forma de armar la oración, ahora se los voy a ir explicando. La forma de armar la oración es igual a la que estuvimos viendo, ¿sí? Sujeto, verbo, complemento. Hay algunas diferencias y por eso yo quiero explicárselas bien y quiero que entiendan bien qué es lo que cambia para poder comparar y puedan ver cómo armar una oración correctamente usando este tiempo, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar leyendo el documento que así les queda bien claro, se los explico bien. Bueno, en esta sección veremos cómo formamos oraciones cuando hablamos en tercer persona del singular. Estas serán he, she, it. Recuerden que el it lo usábamos para objetos o animales, ¿sí? ¿Y qué diferencias o cambios hay en relación a cuando el sujeto de la oración es plural? I, you, we y they. Bueno, esto es lo que les expliqué recién. ¿Cuáles son las diferencias, sí? Recordemos que el auxiliar de la tercera persona en singular, o sea, de he, she, it, es does o en negativo doesn't, ¿sí? La estructura para armar una oración en presente simple y con la tercera persona en singular es igual a cuando el sujeto es plural, lo que les dije recién. Sujeto, verbo, complemento. La diferencia se encuentra en el uso del verbo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Pasan cosas con el verbo. Ese es el punto, digamos, la diferencia con armar una oración en presente simple cuando la persona es singular y cuando la persona es plural. En presente simple, cuando la oración es afirmativa y el sujeto es singular, ¿sí? Debemos sí o sí conjugar el verbo. Es decir, que el verbo cambia agregándole s, es o ies según la terminación de cada verbo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto de conjugar? Es tal cual el castellano. Ustedes vieron que en castellano nosotros conjugamos los verbos según el tiempo. Tenemos un verbo base, por ejemplo, el verbo amar, ¿sí? El verbo amar es el base, ¿sí? El verbo sin conjugar, sin tiempo, digamos, es amar. Y de ahí lo vamos conjugando de acuerdo al tiempo. Se dice de diferente manera cuando es futuro, se dice de diferente manera cuando es pasado, depende de la persona. Por ejemplo, ¿cómo es en pasado? Uno de los pasados, yo amé, él amó, ella amó, nosotros amamos, ¿sí? En pasado. ¿Cómo es en presente? Yo amo, vos amás, él ama. Lo vamos conjugando de acuerdo al tiempo, ¿sí? La diferencia es que nosotros conjugamos el verbo amar, entre paréntesis se los digo, conjugamos el verbo amar con cada persona en distintos tiempos. Acá solamente lo conjugamos con la tercera persona singular. Cuando hablo de un tercero es cuando se conjuga el verbo, o sea que el verbo cambia, al igual que pasa con el verbo amar en castellano, ¿sí? Eso es lo que sería conjugar un verbo. Es igual que en castellano, el inglés, ¿sí? Lo conjugamos según el tiempo. En este caso, cuando es presente simple, el verbo al conjugarlo lo que cambia es que le agregamos s, es o ies según cómo termina, ¿sí? Bueno, a continuación veremos unos ejemplos para ver cómo varía el verbo de acuerdo al tipo de oración y sujeto. Bueno, lo que está en color es lo que corresponde al tema que estamos viendo hoy, que es el sujeto singular. Yo les puse un ejemplo en plural y el mismo ejemplo, digamos, con el mismo tipo de oración, la misma oración con las mismas palabras, solamente cambiando el sujeto. Jack and Susan go to the cinema every month. Jack y Susan van al cine
todos los meses. ¿Sí? Acá el sujeto es plural, por lo tanto el verbo go está en base, digamos, ¿sí? No lo conjugué, no nada. Ahora, cuando el sujeto es singular, o sea, yo estoy hablando solamente de Susan, ¿qué pasa? Susan goes to the cinema every month. Susan va al cine todos los meses. Ahí cambió el verbo porque estoy hablando de una sola persona y en una oración afirmativa. Entonces ahí el verbo cambia. Solamente acá, en esta partecita, cuando la oración es afirmativa y el sujeto es uno solo. Ahí cambia. Si la oración es afirmativa y yo tengo dos personas, al verbo no le puedo hacer nada, no le puedo agregar ese. ¿Sí? Yo no puedo decir Jack and Susan goes to the cinema. ¿Sí? Porque estoy hablando de dos personas y gramaticalmente en inglés está mal decir Jack and Susan goes to the cinema, ¿sí? Con ES. Por lo tanto, solamente le agrego ES o S o IES al verbo cuando la persona es una sola y la oración es afirmativa. ¿Sí? Fíjense que yo les puse acá en violeta cómo se arma la oración. Sujeto, verbo con S, ES, IES y el complemento. ¿Sí? Bien, vamos con el negativo. El negativo sería, cuando el sujeto es plural, Jack and Susan don't go to the cinema every month. Acá usamos el don't porque es el auxiliar que corresponde al sujeto plural. Jack y Susan no van al cine todos los meses. Cuando la persona es singular usamos doesn't y el verbo está como tal cual se los doy, ¿sí? No le hago nada le hago, a diferencia de cuando es afirmativo. Recuerden, solamente cambian afirmativo y cuando la persona es singular. Susan doesn't go to the cinema every month. Susan no va al cine todos los meses. Sujeto, el auxiliar negativo, en este caso doesn't. El verbo sin, S, ES o IES y el complemento. Y lo mismo pasa en interrogativo. Plural. Do Jack and Susan go to the cinema every month? ¿Van Jack y Susan al cine todos los meses? Bien. El verbo no cambia y tampoco cambia cuando el sujeto es singular. ¿Sí? Recuerden, solamente en afirmativo. Does Susan go to the cinema every month? Auxiliar. En este caso, does. Sujeto. Susan, verbo sin S, ES y S, go, y el complemento, to the cinema every month. Bien, ahí tenemos cómo armar la oración, ¿sí? Por ahora, vamos bien. Bueno, acá les puse el cartelito, importante, que es lo que les repetí un montón de veces y espero que se les quede grabado. Important. El verbo cambia únicamente cuando la oración es afirmativa y el sujeto es singular. Acá yo les puse unos ejemplos que los voy a ir completando yo ahora para que vean cómo quedó. ¿Sí? Tengo Samantha play tennis en afirmativo y tengo Samantha and Patrick play tennis. Bueno, las oraciones son afirmativas. En este caso el sujeto es singular. Tengo Samantha sola, por lo tanto el play va a quedar así. Plays. ¿Sí? Con S, cambia. Acá la oración es afirmativa, pero el sujeto es plural, por lo tanto el play queda tal cual, está entre paréntesis. No le hago nada, ¿sí? Vamos a dejar este en negrita y en color. Así queda claro. ¿Sí? Acá cambió porque el sujeto es singular. Acá no cambió porque el sujeto es plural, por más que esté en afirmativo. Negativo, tengo not. Cuando tengo el not me marca que es negativo, por lo tanto, Samantha doesn't, el auxiliar negativo, y el play, ¿cómo está? También. No le hago nada, porque la oración es negativa, solamente cambia en afirmativo. Y bueno, acá Samantha and Patrick, que es plural, el auxiliar que corresponde al plural es el don't. Y play, que queda igual. Don't play. Vamos a dejarlo así. ¿Does Samantha play tennis? Pregunta. ¿Sí? De nuevo, la oración es, el sujeto es singular, pero la oración es interrogativa, por lo tanto el verbo no cambia. Lo dejamos tal cual está entre paréntesis. Y lo ponemos en rojo.
Y lo mismo pasa con esto. O sea, ustedes lo único que tienen que prestar atención es cuando el verbo, cuando la oración es afirmativa. Y ahí se fijan si el sujeto es singular o plural. Después los verbos nunca cambian. ¿Sí? Bueno, espero que hayan entendido esta parte. Vamos con la conjugación de verbos.